Aquí estamos de vuelta, gracias al enorme Carlitos Gardel, el día que le quieras. Y estamos de vuelta en un día más cuando son las 16:32 de la tarde, con cerca de 35 grados derritiéndonos por completo en esta ciudad de Praga, en la creme de la creme. Y bien, pues vamos a hablar de una persona fantástica, alguien que vivió a principios del siglo XX, nació a principios del siglo XX y es totalmente una persona que nadie conoce, ha sido una de las grandes olvidadas, y para ello nosotros vamos a recurrir a otra de las secciones que tanto cariño les tengo, que es talentos varios con un par de ovarios. ¿De quién hablamos hoy? Hablamos de Elizabeth Maggie Phillips. Esta mujer nació en 1866. Bueno, perdón, antes yo he hablado del siglo XX, pero esta mujer ha formado parte, ha inventado algo grande en el siglo XX. Ella en realidad nació en el siglo XIX, en 1866. Ha fallecido en 1948. Ha sido periodista, actriz, escritora, inventora, sufragista, ha sido de todo, activista, escritora. En el año 1903, Elizabeth Maggie presentó ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América un juego de mesa, un juego muy sencillo, elemental, que lo podía haber hecho cualquiera, pero a nadie se le había ocurrido anteriormente, o por lo menos no lo habían creado, no lo habían diseñado de esta forma. Lo llamó The Landlord's Game, que significa el juego del propietario. Bien, ya quizás iréis oyendo algo de lo que voy a comentar. En su patente describía algo revolucionario. Era un tablero con propiedades, tenía casillas de alquiler, ferrocarriles, servicios públicos, una cárcel en una esquina, una casilla de salida donde cada jugador cobraba un salario. Y todo esto suena familiar, ¿no? Bueno, pues Elizabeth no había inventado eso para hacernos ricos de mentira, ni para jugar a ser ricos, sino que lo había inventado para demostrarnos cómo funciona la economía real, cómo unos pocos acumulan todo, mientras la mayoría termina arruinada, cómo el sistema de la tierra, del alquiler, de la especulación, no es un juego justo. Quería demostrar esto, sino que todo nuestro entorno es un juego trucado desde el principio. Y aunque hoy casi nadie conoce su nombre, todos conocemos lo que le robaron. Porque 40 años después, un hombre llamado Charles Darrow le presentaría a Parker Brothers un juego casi idéntico. Lo llamaría Monopoly. Se haría millonario con él y la historia oficial diría que él era el inventor. Pues Elizabeth Maggie Phillips murió en 1948 sin $1 de regalías, sin royalties, nada, sin reconocimiento, sin justicia. Y hoy vamos a devolverle, aunque sea unos breves minutos, lo que le pertenece. Elizabeth Josephine Maggie nació en 1866 en Illinois, en Estados Unidos, que es un lugar que se reconstruía tras la guerra civil. Su padre, James Maggie, era un periodista y abolicionista es decir, estaba en contra de la esclavitud, que había acompañado a Abraham Lincoln en sus recorridos electorales de aquí para allá. En casa, Elizabeth creció escuchando ideas radicales para la época. Hablamos que ella defendía que la esclavitud era un crimen, defendía que la tierra pertenecía a quien la trabajara, que el progreso debía servir a todos, no solo a los poderosos. Cosas revolucionarias para la época, y me atrevería a decir que también para el siglo XXI, en la actualidad que estamos viviendo. Esa educación la marcó para siempre. Elizabeth no fue una mujer de su tiempo, en absoluto,
hoy día ya sería también una revolucionaria pensando esto, o más bien diríamos que fue demasiado mujer para su tiempo. Hablamos de finales del siglo XIX. Bien. Ella se ganó la vida como periodista, hemos dicho, actriz, también ha sido, escritora, inventora, activista política, en una época en la que las mujeres apenas podían votar. Ella escribía artículos sobre economía, defendía el sufragio femenino, el voto, y se enfrentaba públicamente a las injusticias del sistema. Pero había una idea que la obsesionaba, que era una idea que se había heredado, ella lo había heredado de su padre, que había profundizado al final leyendo al economista Henry George, que por lo visto George proponía algo sencillo y profundo, que básicamente la tierra como recurso natural pertenecería a todos los seres humanos que habitan en la tierra, que nadie debería enriquecerse simplemente por poseerla, mientras otros pagaban alquiler para sobrevivir, que había que grabar la tierra, redistribuir esa riqueza y liberar a la sociedad de la pobreza. Y bueno, Elizabeth realmente quería que la gente entendiera eso, no con libros aburridos, no con discursos políticos en salones vacíos. Por lo tanto, a ella se le ocurrió una idea, porque quería que lo sintieran en sus propias manos, que lo vieran, que vieran ese funcionamiento, que vieran jugando cómo el monopolio destruye. Así que inventó este juego, The Landlord's Game, el juego del propietario. Sin embargo, había dos conjuntos de reglas. Los jugadores competían por acumular propiedades, cobraban alquileres exorbitantes y al final solo uno quedaba en pie, mientras los demás caían en la bancarrota. Era al final el capitalismo salvaje, hecho juego, que conocemos, pero había un segundo modo de juego. Hemos dicho que había dos reglas, pues había un segundo modo, y este segundo modo de juego era casi utópico. Todos los alquileres se metían en un fondo común, y cuando alguien mejoraba una propiedad, todos se beneficiaban. Era la economía al final del bien común, era la economía circular, la tierra compartida. Elizabeth patentó este juego en 1904, lo fabricó a mano, lo vendió a amigos, a académicos, a grupos progresistas, gente que estaba un poco en la línea política de Elizabeth. Se hizo popular en círculos universitarios, en comunidades cuáqueras, pues también en salones intelectuales de la costa este sobre todo, la costa este, ¿vale? la que da al Atlántico. Y bueno, cada vez se añadía más gente, más reglas, cada uno ponía nombres diferentes, el nombre de su barrio, de su pueblo, cosas que reconocían como propias. La gente quería identificarse con este juego porque inevitablemente nos reconocemos todos en este juego, y cada uno, pues aquí le pondríamos calles de Praga, le pondríamos estaciones de metro, y podría funcionar perfectamente un monopolio en la ciudad de Praga. Pero Elizabeth no era idealista. Esta mujer nunca logró producirlo a gran escala, esto no pasó de este nivel, nunca tuvo los contactos suficientes, entiendo, de algún magnate del juguete, una especie de jefazo de los juguetes. El juego era una herramienta educativa, sobre todo se trataba de eso, no era un producto de consumo masivo. Y entonces llegó la Gran Depresión. Hablamos de 1929. El mundo se vino abajo. Millones perdieron sus empleos, sus casas, sus ilusiones. En Atlantic City, un vendedor ambulante llamado Charles Darrow, que era el hombrecillo del que hablábamos anteriormente, estaba desempleado como tantos y recordó un juego que había jugado años antes con amigos. Lo reconstruyó de memoria, le puso nombres de calles de Atlantic City, le dibujó un tablero en un trozo de tela, se lo mostró a la familia, a los amigos, todos quedaron fascinados. Darrow
no mencionó nada de una tal Elizabeth Maggie, no mencionó a Lars Rose Game, no mencionó que llevaba 30 años esto circulando en salones universitarios, en grandes grupos de amigos. Quizás no lo sabía, quizás lo olvidó, quizás simplemente vio una oportunidad y se cayó la boca. La cuestión es que en 1935 Darrow vendió su versión a Parker Brothers y entonces la compañía que antes había rechazado el juego de Elizabeth en 1903 por ser demasiado político, ahora veía con buenos ojos el tablero de Darrow. Le compraron los derechos a Darrow. Esta gente, Parker Brothers, le compraron los derechos por una suma irrisoria y le dieron crédito como inventor único y lanzaron Monopoly al mercado con una campaña publicitaria masiva. Ya conocéis en Estados Unidos cómo puede esto funcionar. Pues te lo vas a comer hasta en la sopa, el Monopoly, 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 y así fue. El juego se convirtió en un fenómeno en plena depresión, ya a partir de los años 30, cuando la gente realmente perdía sus casas, sus ahorros, millones se sentaban a jugar, a ser magnates inmobiliarios, a comprar, vender, especular, arruinar al vecino, en fin. Al final era eso. La ironía era brutal porque el juego que Elizabeth había creado para criticar al monopolio, a las corporaciones y al funcionamiento de los bancos y de todas estas empresas, pues al final ahora se estaba vendiendo, en los años 30 se vendía como una fantasía de enriquecimiento, era un juego de ocio, era jugarse rico al final, es como echarte un café en la plaza, un café de 5 pavos. Bueno, yo eso considero también jugar a ser ricos. Y al final esto se vendía por diestra y siniestra. Y lo más triste de todo esto es que la moraleja que ella quería enseñar, que el sistema era injusto, pues se convirtió en manual de cómo triunfar dentro de este sistema. Es decir, la gente empezó a tomar el monopolio, la idea del monopolio y su funcionamiento como una forma de éxito, de modus operandi, de lo que habría que hacer si quieres éxito en la vida. Para Parker Brothers, por supuesto, era lo más importante en su momento, era su caballito de batalla, su huevo, su gallina de huevos de oro, y no le pagó nada a Elizabeth, ni un centavo, nada. Ni la mencionó, no la buscó, ella seguía viva, con 60 y pico años, casi 70 años, seguía viva, pero bueno, viendo cómo su criatura, el juego, su mensaje, su vida de trabajo, era apropiado sin su nombre. De eso ha sido testigo. Y en 1936, Monopoly ya era un éxito mundial. Elizabeth dio una entrevista en el Washington Post, un famoso periódico americano, y contó su historia. La contó. Mostró su patente en 1904 y explicó que el juego de dado era en esencia el suyo. El artículo tituló "La inventora del Monopoly es una mujer". Sensacionalismo, sí. Pero fue demasiado tarde. La máquina publicitaria de Parker Brothers ya había escrito la historia oficial. Charles Darrow era el genio solitario y Elizabeth era una curiosidad, una mera nota al pie de página. Ella murió 12 años después, en 1948, a los 81 años de edad, sin fortuna, sin fama, sin que el mundo supiera que el juego más vendido de la historia había nacido en su cabeza, con una intención completamente diferente a la que terminó siendo. Y no fue hasta 1973, o sea, 25 años después de su muerte, que un economista llamado Ralph Ansbach, que vaya nombre también, en medio de una batalla legal contra Parker Brothers, contra la compañía que había promocionado todo esto, la que se había hinchado, pues por su propio juego, es decir, este economista Ralph Ansbach, pues digamos litigó,
sería más correctamente expresado, litigó contra Parker Brothers por el juego que habían hecho, el Monopoly, que era un juego antimonopolio que al final terminó siendo esto, en un mal ejemplo de éxito. Pues desenterró la patente en 1904. El tribunal reconoció finalmente que Elizabeth Magie era la inventora del juego, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Generaciones habían crecido creyendo que Monopoly era solo un juego y no una advertencia. Por tanto, Monopoly sigue siendo el juego de mesa más vendido del mundo. Millones de familias, millones y millones lo abren cada Navidad y casi nadie sabe que fue creado para enseñar precisamente que el monopolio destruye, que la acumulación sin fin deja en ruinas a pueblos enteros a su paso. Y quizás, si lo supiéramos, digo yo quizás, jugaríamos de otra manera, jugaríamos desde otra perspectiva, o quizás no jugaríamos, quizás nos preguntaríamos por qué en la vida real seguimos jugando un juego donde unos pocos acumulan propiedades enteras, edificios enteros, mientras la mayoría paga alquiler hasta la bancarrota. Elizabeth Magie no quería que nos divirtiéramos siendo ricos, quería que entendiéramos que hay otra forma de jugar, que la tierra puede ser de todos, que el alquiler puede servir a la comunidad, que no tiene que haber un ganador y muchos perdedores, no tiene por qué ser ese escenario que hoy día parece ser el único. Su juego utópico, el segundo, que habíamos hablado anteriormente, el segundo modo de reglas, nunca se hizo famoso, pero existe, está ahí, en la patente de 1904, está esperando, sigue esperando a que alguien lo recuerde, que lo saque, le saque el polvo y pueda desarrollar algo con este juego. Pues esperando a que decidamos que otro mundo es posible, que otro juego es posible, el mundo sigue jugando. El juego que ella criticaba, por cierto, ignorando la lección que ella quería enseñar. Pero al menos hoy, durante unos minutos en la radio, podemos decir su nombre, podemos recordar que detrás de cada gran invención hay una persona con una historia, con una idea, con una esperanza, y que a veces la historia más importante no es la del hombre que se hizo rico, sino también la de esta mujer, por ejemplo, que hoy día nos hace pensar en todo esto. Recordemos a esta mujer que era Elizabeth Magie Phillips, la inventora del actual Monopoly, que de aquella se llamaba el juego del propietario, y me pareció una historia fantástica para poder acabar esta temporada 2025-2026 y volver, ¿por qué no?, a esta sección de talentos varios, con un par de varios, que la teníamos abandonada en un cajón con tantos invitados. Era nuestro plan B. Evidentemente los invitados son la primera opción, son nuestra prioridad, y nosotros invitamos a todo el mundo que quiera participar en nuestro programa en directo cada viernes a las 6 de la tarde desde las 3 worldradio.eu. Lo podéis inscribir además al correo electrónico que es odiamemasradio@gmail.com. A pesar de estar de vacaciones, le echaremos un vistazo por si tenemos alguna propuesta nueva, algún invitado que se le ocurra pasarse por aquí con alguna propuesta interesante, como ha sido el caso de Arturo. Y bueno, nos hemos inventado el mes del dulce, que existe y es verdad, y hemos aprovechado esta oportunidad fantástica para hablar de este exquisito alimento, pero podemos adaptar cualquier situación, porque hoy además es un medio, queremos que sea un medio donde tenga las puertas abiertas a todo el mundo que quiera participar en español para hablar de lo que queráis hablar, para fusionar la cultura checa con la hispanoamericana. Y nosotros agradecemos muchísimo a todas las personas que hayan participado a lo largo de todos estos episodios. Nosotros
Este programa lo repetiremos el martes a las 8 de la noche, como es costumbre. A partir de ahí estaremos tanto julio como agosto de vacaciones. Volveremos, si todo sale bien, volveremos en septiembre, si no nos derretimos de camino, con estas altísimas temperaturas, y tan mal que lo llevo yo, por cierto. Y todo el mundo es invitado a que pueda participar aquí. Yo agradezco además la enorme colaboración de la World Radio, los estudios de la World Radio, y en particular a Jerry, a Pavel, a Johnny, que son cabezas que lideran este proyecto y que sé que a pesar de ser una radio muy humilde, pues hacen lo que pueden para poder ofrecer el mejor producto posible a todas las personas interesadas en este producto final, que al final pues hacemos lo que se pueda con los recursos que tenemos. Pues os esperamos a partir de septiembre en la worldradio.eu en un año más, y muchísimas gracias a todos, enormes abrazos, esperamos que tengáis un buen verano. Si nos echáis de menos, podéis echar un vistazo a cualquiera de los episodios anteriores, que para eso los he subido, para que lo puedas ver en cualquier momento y en cualquier lugar. Y os dejamos ahora con vamos a intentar terminar arriba con una banda que es una de mis favoritas, que es Sumo, liderado por Lucas Prodan, y os dejamos con este pedazo de canción para bailar y disfrutar. Os voy a echar muchísimo de menos porque tengo mono ya de volver cada viernes, pero tendré que desquitarme con alguien, y bueno, algo me inventaré. Pues os echaré de verdad mucho de menos, os echaré mucho de menos el estudio, y os espero a la vuelta. Si todo sale bien, estaremos otra vez emitiendo en la World Radio cada viernes a las 6 de la tarde, lo repetimos el martes a las 8. Pues muchísimas gracias por todo, espero que disfrutéis del verano y de donde podáis, pero escapad de este calor, por Dios. Os dejo ahora mismo con Sumo y que me pise. Un abrazo muy fuerte, os quiero mucho, que tengáis un buen verano y nos vemos a la vuelta.